Hago el favor que inhabiliten los micrófonos. Sigo diciendo. Aquí estoy mirando en el inventario de la Sara, por ejemplo. Ivonne Alejandra está con el micrófono habilitado. Por favor, le ruego el favor a Ivonne que inhabilite el micrófono. Gustavo Adolfo. Estoy haciendo inventario de los micrófonos habilitados que estoy viendo en la sala. Daniela Rivera, Daniela Melisa, Dana Melisa. Esos son micrófonos que están habilitados. Ya los están inhabilitando. David Bosa, le estoy diciendo desde hace rato que lo inhabilite y no lo han inhabilitado. Hay una... No tengamos problemas de audio. Doctor, esos no son los micrófonos, doctor, sino son los Están audífonos. prendidos aquí en la sala, cuando están prendidos los micrófonos, yo los veo en verde. ¿Sí me entiendes? ¿Ves, María Valentina? Si yo los Sí, veo en verde es porque están prendidos. Entonces les estoy pidiendo el favor a estos estudiantes que apaguen los micrófonos. María José Castillo, por ejemplo. Está prendido ahorita el micrófono. María Jimena Nieto. Está prendido el micrófono. Manuela Hoyos. Está prendido el micrófono. Bueno, hasta ahora lo están apagando. Estamos esperando que ingresen 8 estudiantes que hacen falta, entonces yo estoy dedicado aquí a que apaguen los micrófonos, porque eso consume datos y entonces empezamos con el problema de que no me van a oír bien, ¿sí? Es por esa razón. Esa es la razón por la cual no hemos podido a través de la plataforma celebrar un seminario completo, porque empiezan a prender los micrófonos. Les ruego el favor de apagar los micrófonos, porque ustedes no necesitan por ahora hablar a través del micrófono. Nicolás Antonio, mire, estoy mirando ahí que no ha apagado el micrófono. Estoy mirando aquí los nombres, ¿no? Natalia Díaz, no tiene el micrófono prendido. Natalia Alejandra, Miguel Ángel Cuevas, me imagino, tiene el micrófono abierto. Estos son estudiantes que ya están en la sala, que me están escuchando seguramente. Sebastián Valenzuela, Sebastián, usted que está en el grupo de rotación conmigo, apague el micrófono, Sebastián. Sebastián García también aquí lo tiene habilitado. Santiago Andrés, también, por favor, apagar su micrófono. Muy bien, seguimos con 60 estudiantes, Valentina. No tenemos los 8 estudiantes que faltan. No han ingresado a la sala. Aparentemente la sala no tiene problemas en este momento de ingreso, porque tiene capacidad para 70 estudiantes. Muy bien. Entonces, en vista de que ya lo esperamos 5 minutos, entonces voy a dar inicio a la sesión magistral. La idea de revisar arritmias en el día de hoy era una conferencia o era una sesión magistral que tenía prevista para ser una de las primeras sesiones magistrales de la revisión de cardiovascular que llevamos a cabo los días miércoles con el moderador y con el instructor. Sin embargo, pues yo le he pedido el favor a la doctora Montañez que nos dejara esta sesión para la última sesión de los temas de los síndromes cardiovasculares, porque de alguna manera la arritmia es uno de los, digamos, de los síndromes que eventualmente son más frecuentes, también son bastante frecuentes en la semiología cardiovascular y que requieren unas consideraciones especiales y que requieren las consideraciones de los otros síndromes que ya hemos revisado. Como vamos a ver, arritmia y síncope están relacionados. Arritmia, dolor torácico y angina están relacionados. Entonces, los otros síndromes, en términos de acompañamiento, pueden ir asociados o pueden presentarse en un paciente o en los pacientes que estamos examinando, por ejemplo, por una falla cardíaca, por una enfermedad coronaria, por una hipertensión arterial. Podemos tener en estos pacientes también presente el síndrome de la arritmia.
Otro elemento importante de tener en cuenta con relación a la arritmia, y voy a habilitar en este momento la presentación para que podamos ver la presentación. Entonces voy a dejar de compartir la webcam mía primero, ya quedó y voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bien, estamos buscando ya que compartir mi pantalla para la presentación. Ya estamos compartiendo pantalla. Aquí está. Muy bien, entonces en este momento ya debe estar la presentación en la pantalla. Lo voy a poner en modo de presentación para que la veamos mejor. Entonces, Valentina me confirma si la presentación ya la están viendo en el escritorio. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, muy bien. Entonces, dentro del contexto de las arritmias, específicamente, ese es un contexto en cualquier estudiante o cualquier persona de médico o no médico, de personal de salud, le dicen arritmias, y entonces inmediatamente piensa un trastorno del ritmo cardíaco. Lo que hay que definir es en qué consiste ese trastorno. Entonces muchos pensarían que ese trastorno solamente consiste en que el ritmo usual del corazón se altera. Pues no tiene que ver solamente con el ritmo usual del corazón, el ritmo que los latidos que se están presentando en forma regular. Entonces tendríamos que solamente arritmias, se tendería a pensar, tiene que ver con latidos irregulares del corazón. No, señor, no tiene que ver solamente con latidos irregulares. Podría tener que ver también con alteraciones de dónde se origina el latido, ¿cierto? Y cómo se conduce ese latido a todo el corazón y cómo ese latido hace parte específicamente de la contracción sincrónica de las actividades de las cavidades cardíacas. Entonces, en este momento, el elemento de arritmias tiene un componente muy importante y es poder nosotros averiguar. Un momentico que esto se me enfrió aquí. La presentación se enfrió, ya se activó. Ya se está viendo me imagino, activada la. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería mirar específicamente la definición de arritmias que incluye. Y para determinar específicamente en qué incluye la definición de arritmias, pues tendríamos que regresar específicamente al elemento del cómo se produce específicamente la señal eléctrica que lleva a la contracción, digamos, sincrónica de las cavidades cardíacas. Entonces, en la diapositiva que tenemos ahí presente, podemos observar un esquema de las cavidades cardíacas. Está representado específicamente las aurículas en la parte superior. Aquí la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Los vasos que llegan a las aurículas, que son vasos venosos, específicamente unos las venas pulmonares y los otros las venas cavas. La sangre llega a estas cavidades y en estas cavidades se empieza a llenar. Entonces hay un volumen diastólico en estas cavidades. En ese momento se abren inmediatamente las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Y se empieza la fase de llenado rápido del ventrículo. Entonces, ustedes recuerden eso. Entonces, en este momento empieza específicamente la diástole ventricular, o sea, el llenado rápido del ventrículo. Y la tercera parte de ese llenado ventricular, que es la última parte de la diástole ventricular, viene la contracción auricular, que es la que acaba de llenar específicamente el ventrículo, de completar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, del ventrículo tanto derecho como izquierdo. Para que ese elemento se lleve en forma coordinada, a partir del nodo sinusal que está representado en ese diagrama, en la parte superior de la aurícula derecha, y vemos que dice nódulo sinusal, son unas células realmente especializadas que pueden sincrónicamente, es decir, que están de alguna manera descargando sincrónicamente un impulso eléctrico
pueden producir un impulso y pueden vehiculizar este impulso a través de la aurícula. Este impulso se vehiculiza no a través de un haz específico que transmita este impulso a toda la aurícula, sino por la cercanía de las células auriculares se va, digamos, desplazando este impulso y va haciendo que cada célula auricular se contraiga con la célula anexa o contigua para que se produzca una contracción auricular sincrónica. Entonces, esto da lugar a lo que llamamos la sístole auricular. Entonces, este elemento de este impulso se va transmitiendo por toda la aurícula hasta llegar a la parte alta del tabique interventricular. Aquí lo estamos viendo en color negro, que queda el nodo en este digamos que el primer nodo que hace la descarga de este impulso se llama nodo sinusal, y esto hace que este impulso llegue hasta el nodo sinoauricular. El nodo, el nodo sinoauricular es el nodo de la aurícula, y este va hasta el nodo que tiene que ver con la contracción de la aurícula y del nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular se queda en la parte alta del tabique interventricular, y aquí se retarda un poquito ese impulso, y se tiene que retardar porque en ese momento hasta ahora se están llenando las cavidades ventriculares y va a venir la sístole auricular que acaba de dar el volumen completo entonces, mientras se llenan las cavidades ventriculares, se retarda un poco el impulso, y al retardarse, posteriormente empieza a bajar por el haz de His. Este haz de His tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda específicamente tiene dos subramos, un ramo antero superior y un ramo posterior inferior, que, como su nombre lo dice, van a estas zonas de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, el ventrículo izquierdo, y la rama derecha, la de His, que va dirigida al ventrículo derecho. Esto hace que los dos ventrículos, en el momento en que se estimulan estos ramos, pueden tener una contracción sincrónica, o sea que pueden contraerse al mismo tiempo. Por eso hay ramos específicamente en los ventrículos y no hay en las aurículas, para que los ventrículos, al contraerse, su contracción sea sincrónica, o sea, sea al mismo tiempo y no se desorganice de ninguna manera la contracción ventricular. Entonces, de esta manera tenemos que conocer específicamente que cualquier alteración que pueda ocurrir a nivel del nodo sinusal, cualquier alteración que pueda ocurrir en el impulso que va del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, demora en el desplazamiento del impulso o específicamente al bloqueo del desplazamiento del impulso, puede dar lugar a una arritmia. También puede dar lugar a arritmia cualquier demora que sufra en el nodo auriculoventricular el impulso, cualquier defecto de conducción en el haz de His, en la iniciación del haz de His, en las ramas del haz de His, derecha o izquierda, si hay bloqueos en ese sentido, también puede haber una arritmia. Y específicamente en la distribución del impulso a través de los subramos en ambos ventrículos también, que no haya una sincronía adecuada, también eso puede dar lugar a unas alteraciones que se conocen como arritmia. Entonces, arritmia no es solamente un trastorno de los latidos regulares del corazón, sino de alteraciones que pueden nacer a nivel del nódulo auriculoventricular, a nivel del nodo sinusal y a nivel de los ramos de las de His y de las ramas, del bloqueo de las ramas derecha o izquierda de las de His. Es de recordar que el nodo sinusal, antes de seguir adelante, pues tiene influencias específicas desde el punto de vista fisiológico. El nódulo sinusal tiene una influencia específica, por ejemplo, cuando hay acidosis, cuando el pH tiende a ser acidótico, pues entonces este nódulo se va a estimular, va a tener un mayor estímulo, y esto hace que pueda aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces el pH va a modificar esto. Las cifras de presión arterial también pueden modificar específicamente el hecho de que el nódulo descargue más rápido o descargue menos rápido. La otra situación es que van a influir específicamente sobre este nódulo son los sistemas simpáticos. El sistema simpático, en la medida en que acelera la descarga del impulso a este nivel,
mientras que el tono parasimpático inhibe específicamente que este nódulo descargue, entonces va a producir bradicardia. Entonces, tener en cuenta que hay una serie de mecanismos fisiológicos que pueden influir sobre este nódulo y que pueden influir y que pueden determinar específicamente el aumento o disminución del gasto cardíaco, que viene a ser precisamente el volumen de sangre que maneja el corazón multiplicado por la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, teniendo ya en mente todos estos elementos en nuestro análisis, entonces podemos ya ahora sí pasar a definir las consecuencias fisiopatológicas de las arritmias. Ya hablábamos de que la frecuencia sinusal está regulada por mecanismos autonómicos, ya hablamos específicamente de las variables fisiológicas. La presión arterial puede modificar específicamente la frecuencia sinusal, el pH, en el caso de que sea acidótico o alcalótico, el tono simpático y parasimpático. Todos estos elementos van a influir específicamente en la frecuencia del corazón y obviamente pueden en un momento dado modificar el gasto cardíaco si esto se ajusta específicamente a las demandas periféricas que tenga el sistema circulatorio para específicamente llevar mayor volumen o menor volumen a los tejidos y por lo tanto satisfacer todas las demandas metabólicas. Muy bien. Otro elemento que ya consideramos y que específicamente siempre hay que tener en cuenta son la secuencia de la activación. Ya hablábamos cómo debe ser la secuencia de la activación normal con el marcapaso a nivel del nodo sinusal, y eso hace posible que se produzca una contracción coordinada de aurículas y ventrículos, aprovechando la contracción para el llenado ventricular activo. Ya hablábamos que al final de la diástole ventricular y obviamente se produce en la tercera parte del volumen que viene de las aurículas, se produce contracción auricular. Y entonces esto es especialmente importante en situaciones de baja distensibilidad ventricular, donde la contribución de la contracción auricular al llenado ventricular es trascendente. Esa tercera parte de ese volumen va a ser muy importante. Entonces el hecho de la contracción de la aurícula sincrónica antes de la iniciación de la sístole ventricular o el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pues eso va a ser muy importante con relación al gasto cardíaco. Y la activación ventricular también a través del sistema His-Purkinje, que ya hablábamos, permite una contracción coordinada de ambos ventrículos más eficientes y de los haces musculares de ambos ventrículos. Entonces, todo este elemento siempre lo tendremos que tener en mente con relación al análisis fisiopatológico de cómo una arritmia podría eventualmente contribuir a que el gasto cardíaco se pudiera alterar. Vamos a considerar algunas situaciones grandes con respecto a las consecuencias fisiopatológicas. Por ejemplo, pensando en una bradicardia extrema. El hecho de una bradicardia extrema se puede considerar cuando un paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto. Esa bradicardia extrema va a terminar afectando el gasto cardíaco. Y obviamente este gasto cardíaco, al estar bien disminuido el gasto cardíaco, esto va a afectar la perfusión cerebral. Entonces, una bradicardia extrema podría llevar en términos generales a otro síndrome que ya estuvimos revisando y en el cual consideramos que se presenta y que es de secundario a la hipoperfusión cerebral, como es el síncope. Entonces, una bradicardia extrema, que puede ser un elemento de frecuencia solamente, puede llevar específicamente a un síncope. Como una taquicardia extrema también, pues al disminuir el tiempo diastólico de llenado ventricular, pues el volumen de fin de diástole se va a afectar y no va a haber un suficiente volumen para una adecuada perfusión cerebral, y esto va a hacer que se disminuya el gasto cardíaco. Entonces, una taquicardia extrema, ya hablábamos de las taquicardias paroxísticas cuando vimos lo del electrocardiograma. No hay un volumen diastólico muy importante, entonces el paciente puede tener como síntomas específicos, puede tener disnea, o específicamente también el paciente puede en un momento dado tener un síncope y específicamente perder la conciencia. Entonces, una taquicardia también, cuando supera ciertos límites, puede específicamente hacer que el paciente tenga síntomas como disnea y como síncope. Y la taquicardia también tenemos que hacer, digamos, la apreciación de que al aumentar el consumo de oxígeno, porque
Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, pues al tener que contraerse más rápido el corazón, eso aumenta el consumo de oxígeno del mismo corazón. Y eso puede llevar a que el paciente en un momento dado no tenga suficiente aporte de oxígeno al propio miocardio y eso le va a producir un síntoma como puede ser el dolor torácico de tipo anginoso. Entonces ya tenemos otro elemento de manifestación que puede ser secundario a un trastorno arrítmico, como es la aparición de angina. Entonces ya hablamos del síncope, ya estamos hablando de la angina, y esto en un momento dado, a largo plazo, puede producir lo que se llama el deterioro de la función ventricular, como son las taquimiocardiopatías. Entonces, en la taquicardia exagerada con aumento del consumo crónico de oxígeno puede llevar a una alteración ya del músculo cardíaco y de dilatación del músculo cardíaco con alteración de la función ventricular y por lo tanto de una miocardiopatía secundaria a esto. Y por último, la pérdida de la activación secuencial auriculoventricular, de la activación secuencial, por ejemplo, que tengamos una arritmia a nivel auricular, como pues una fibrilación auricular, donde se pierde específicamente el movimiento de la aurícula o la sístole auricular, esto con relación a un ventrículo que va, digamos, que está afectado, va a afectar específicamente el gasto cardíaco y puede hacer que una arritmia de este tipo pueda meter a un paciente en un cuadro de falla cardíaca. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos siempre presentes cuando estamos pensando en la fisiopatología de cómo una arritmia puede afectar el gasto cardíaco. Los síntomas. Pues los síntomas, ¿por qué nos puede llegar un paciente específicamente a la consulta? Y estos son pacientes que generalmente cuando hay una arritmia que puede estar afectando el gasto cardíaco, pues nos van a llegar siempre a un servicio de urgencias. Nos pueden llegar consultando porque el paciente refiere que tiene palpitaciones y palpitaciones es la sensación subjetiva del paciente del latido del corazón. Entonces el paciente percibe los latidos cardíacos y entonces nos puede llegar. Y más que el hecho de que perciba los latidos cardíacos, él puede estar percibiendo que estos latidos no se están presentando en forma regular, o sea, con un ritmo específico. Entonces el paciente puede decir que tiene como brincos. Doctor, a veces noto que el latido del corazón no es regular, no es rítmico, sino que son brinquitos a veces que vean que siento en el pecho y entonces no es regular. Entonces, esta sensación de arritmia también el paciente la puede relatar de esta manera. Entonces, el hecho de que tenga palpitaciones, el hecho de que tenga esa sensación de arritmia, el hecho de que el paciente tenga mareos, más de mareos como elemento de inestabilidad al caminar, que el mareo a veces se puede asimilar en la cantidad de pacientes de que es un elemento de inestabilidad al caminar, que tiene que ver con un mareo más de una marcha que tenga que ver con cerebelosa. Ese mareo, en el caso de disminución del gasto cardíaco, se asimila más al hecho de que haya una pérdida del tono postural, o sea, del poder estar de pie, de que se le aflojan las extremidades, que tiende a caerse por disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores o pérdida del tono postural. Entonces, en ese caso, ese mareo se convierte en un síntoma que ya habíamos revisado previamente y que se puede traducir como un presíncope mejorado. Entonces, lo pongo ahí porque específicamente muchas veces el cuento del mareo tiene que ser de alguna manera traducido a través del interrogatorio del médico. Entonces el médico debe determinar si hay una pérdida del tono postural, si hay una desviación de la marcha, digamos hacia un lado, si al marchar la marcha es tambaleante, porque eso también puede dar un mareo, o si definitivamente hay disminución de la agudeza visual. En un momento dado, el paciente refiere que hay pérdida súbita de la visión, ¿sí? De la visión. Entonces ya la pérdida súbita de la visión, con recuperación rápida de la misma, podría deberse más a una hipoperfusión cerebral que el hecho de una marcha tambaleante. Entonces el mareo a veces no describe adecuadamente, por eso hay que decirle al paciente que por favor nos traduzca en sus términos
para nosotros determinar si le trata de un presíncope o un síncope, que eso sí tendría valor como manifestación de una arritmia. El síncope ya lo definimos, entonces no necesito volver a insistir, como un cuadro de pérdida de conciencia secundaria de hipoperfusión de iniciación rápida, de duración corta y de recuperación espontánea y de alguna manera sin déficit neurológico. Entonces ya, como eso lo definimos y ya lo revisamos, no volveré a insistir sobre la definición de síncope. Y por último, angina o insuficiencia cardíaca. Ya vimos por qué mecanismos se pueden producir. Insuficiencia cardíaca por el elemento de que digamos, en la contracción auricular haya un déficit en un momento dado que pueda agravar en presencia de una miocardiopatía el gasto cardíaco. Entonces se podría manifestar una falla cardíaca con mayor frecuencia, si eso ocurre, o definitivamente un paciente que tiene ya una enfermedad coronaria y que al disminuir, digamos, el aporte de oxígeno o al aumentar la necesidad de oxígeno al miocardio, eso va a producir un anginato. Eso puede ser otra manera, o sea, el dolor precordial de tipo opresivo, ¿cierto? Desencadenado por el ejercicio, ¿cierto? Que se alivia con el reposo y con vasodilatadores sublinguales. Entonces el paciente podría tener una angina, que puede ser otra manifestación y que nos puede estar haciendo pensando en evaluar la posibilidad de la presencia de una arritmia. En el examen físico de un paciente que podría estarnos consultando por los síntomas que ya hemos mencionado en la anterior diapositiva, pues el primer elemento es distinguir elementos diagnósticos de la arritmia propiamente dicha. Entonces, generalmente esto lo vamos a determinar en el momento en que tomemos los signos vitales del paciente. Y los signos vitales, por eso yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que rotan conmigo, en que la primera aproximación que uno tiene es al aparato cardiovascular, el primer elemento, y el de saber si un paciente tiene una buena perfusión cerebral de su estado neurológico. Entonces, el paciente, al empezarlo a interrogar, vamos a determinar si el paciente está consciente, vamos a determinar si el paciente está alerta, si el paciente está orientado. Pero si el paciente está confuso, entonces ya empezamos a detectar que puede haber una situación que está de alguna manera relacionada con la perfusión cerebral. Entonces, el elemento del estado de conciencia del paciente es el primer elemento a evaluar en este sentido. El segundo elemento a evaluar en este sentido es la presencia del pulso. Entonces, describir todas las características del pulso. Entonces, el paciente vamos a describir el ritmo, vamos a describir la frecuencia, que no tenga una bradicardia o una taquicardia extrema, como ya la hemos mencionado. En tercer punto, que el pulso sea amplio, ¿sí? En el caso de que no sea un pulso saltón, recordar que los pulsos saltones un pulso parvus se pueden asociar a valvulopatías, que las valvulopatías también en algún momento dado podrían volverse factores previos para un paciente que haga una arritmia y para que estos pacientes entren en un bajo gasto, que llamamos, o en una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, la amplitud del pulso, la intensidad del pulso, que la podemos determinar con mayor precisión si le tomamos la presión arterial para saber si el paciente o está hipertenso o está hipotenso. Entonces, estos elementos nos van a dar esa visión de la intensidad del pulso. El hecho de que los pulsos en ambos, digamos, en ambos hemicuerpos sean simétricos, o sea, sean iguales, también nos ayuda a descartar situaciones, por ejemplo, una coartación de la aorta en un paciente joven. Entonces, nos puede ayudar en ese sentido, y la toma de la presión, pues, se impone en tomarla en más de dos extremidades en un momento dado, en extremidades superiores y extremidades inferiores. Y la parte de la palpación de las arterias, ¿no? El hecho de que sepamos que las arterias no tienen un fenómeno aterosclerótico, no sean arterias duras, que nos puede sugerir la posibilidad de que un paciente también tenga alteración de una arteriopatía periférica, que se pueden asociar también a enfermedad coronaria en un momento dado. Entonces, el hecho de palpar todos los pulsos y compararlos en un organismo nos va a ayudar a establecer cómo está el estado vascular específicamente de ese paciente. Entonces, esos elementos diagnósticos dentro de una evaluación de una arritmia también los debemos tener en cuenta cuando palpamos los pulsos. Muy bien, el otro elemento es evaluar las consecuencias hemodinámicas de la arritmia. Si consideramos la posibilidad de una taquiarritmia severa,
Entonces vamos a tener que estar considerando si es una taquiarritmia, como en el caso de una taquicardia supraventricular paroxística, en el caso de una fibrilación auricular, si esto eventualmente por una disminución del gasto cardíaco podría estarnos llevando a la aparición de síntomas como son disnea y síncope. Entonces esas consecuencias de las arritmias, ahorita revisamos las arritmias, vamos a poderlas estar analizando.
Doctor, qué pena. ¿Está hablando? Es que no se escucha.
Listo, doctor, ya está el link del... Buenos días, en este momento. Buenos días. La cámara está desactivada porque hay muchos participantes, entonces sigamos con la cámara desactivada. ¿Me están escuchando en este momento? Espero que me estén escuchando. Sí, doctor. Bueno, listo, entonces esperamos. Y mientras tanto yo cuadro la presentación. Presentar ahora toda la pantalla. Compartir. Listo. Entonces vamos a volver a hablar desde la que empezamos las arritmias, me imagino. Desde arritmias en soporte vital básico. Desde acá. Hablemos de paro cardíaco. Confirma Valentina desde qué momento no estaban escuchando. ¿Desde ritmos de paro cardíaco o desde qué momento no me estaban escuchando? Desde ahí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántos estudiantes una vez están a los 60? Más o menos me dices para yo seguirla o volver a reiniciar la presentación. Seguimos pendientes de que todos los estudiantes estén ingresando a la plataforma de Google Meet, que la universidad no soportó la sala, no soportó la cantidad de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes llaman en este momento, Valentina? ¿Ya ingresarían la mayoría? Sí, doctor, ya está la mayoría. Bueno, listo. Entonces, retomamos el tema. Estábamos hablando de que específicamente dentro del elemento de las arritmias, pues nosotros ya habíamos revisado este tema cuando hicimos el curso o el taller de electrocardiografía. Sin embargo, tenemos que hacer unas apreciaciones especiales con relación al soporte vital básico, que es es un curso plenamente estructurado que tiene que ver específicamente con la atención de pacientes que pierden la conciencia y en los cuales se determina que hay ausencia de pulso. Y entonces, este soporte vital básico, apoyo vital básico, como se le conoce hoy en día, contempla la primera apreciación que consiste en determinar los ritmos de paro cardíaco. Y estos ritmos consisten específicamente en que al abordar o al examinar el paciente, vamos a encontrar que este paciente no tiene pulso. Hay ausencia de los pulsos
sean tomados a nivel de carótida, sean tomados a nivel de una arteria como la arteria radial, y específicamente al no tener pulso, pues debemos considerar que ese paciente está en paro cardíaco. Entonces, los ritmos de paro cardíaco se pueden encontrar una vez al conectarles específicamente un aparato que nos traduzca el ritmo cardíaco, la parte eléctrica del ritmo cardíaco. Entonces podemos encontrar taquicardias o bradicardias. Entonces, ¿cuáles son esas taquicardias que podemos encontrar y que no tienen pulso? Entonces, el primero se llama específicamente la actividad eléctrica sin pulso. Ahí está. Ese es el ritmo cardíaco que podemos encontrar en algunos de los pacientes que no tengan pulso, pero podemos encontrar perfectamente, digamos, dibujados un latido cardíaco como se acepta la señal electrocardiográfica correspondiente a un latido cardíaco, pero este es un impulso eléctrico que no se traduce en contracción ventricular y por lo tanto no da pulso. Entonces se ha llamado actividad eléctrica sin pulso. Esta actividad eléctrica sin pulso se puede encontrar en pacientes con trastornos de hidratación o de volumen muy grandes, con grandes pérdidas de volumen, con pacientes que tengan una alteración de oxigenación muy importante también, o pacientes que tengan alteración electrolítica, que tengan que ver con los electrolitos que tienen que de alguna manera son necesarios para la contracción del corazón. Entonces, encontramos a veces que tienen actividad eléctrica, pero no tienen respuesta al pulso. Entonces, aquí un examen amplio del paciente nos va a traducir la posibilidad de que el paciente tuvo un trauma, la posibilidad de que tiene una gran pérdida de volumen, la posibilidad de que tiene un gran compromiso desde el punto de vista de oxigenación. Entonces vamos a tener que hacer un examen muy minucioso del examen físico del paciente para determinar qué causa puede haber llevado esta actividad eléctrica sin pulso. La otra arritmia que generalmente acompaña a la mayoría de eventos cardíacos agudos y es la que produce muerte cuando un paciente hace un infarto agudo del miocardio y que se presenta frecuentemente es esta arritmia que es la fibrilación ventricular. Entonces muchos pacientes, la primera pregunta que hace uno es si estuvo presenciado ese tipo de preguntar si el paciente en algún momento dado presentó previo a la pérdida de conciencia, por ejemplo, o un dolor, o se quejó de dolor, o específicamente cayó y con pérdida de conciencia inmediatamente al piso. Entonces, cuando uno llega y palpa los pulsos carotídeos del paciente no tiene pulso. Y obviamente si no tiene pulso, pues uno inicia inmediatamente compresión torácica con el ánimo de establecer. Cuando ya hay la posibilidad de obtener un trazado electrocardiográfico, entonces vamos a apreciar esta arritmia, que es la que más se asocia al infarto agudo del miocardio. Entonces, esta arritmia es la que puede llevar a la muerte a mayoría de los pacientes. Esta arritmia se puede corregir. Entonces, para eso existe hoy en día los desfibriladores automáticos o semiautomáticos que identifican inclusive la arritmia y que le pueden decir a la persona que está conectando el aparato que hay que dar una descarga para específicamente tratar de revertir la arritmia. Entonces, esta es la fibrilación ventricular y se asocia a los ritmos de paro cardíaco. La fibrilación ventricular también, pero un poquito más fina que la anterior, se puede presentar de esta manera. Y la sistolia pues vamos a encontrar unos latidos también que van a presentar con una poca, digamos, con una frecuencia muy baja. En estos casos, además de continuar con el monitoreo y con la compresión torácica y con la aplicación de adrenalina, podemos intentar el hecho de pasar un electrodo de marcapaso a través de una vena y hacer una estimulación directa con un electrodo con un marcapaso para tratar de recuperar específicamente el ritmo cardíaco para que supla el gasto cardíaco del paciente y poderlo recuperar en el caso de que el paciente recupere la conciencia y mejore la perfusión cerebral. Muy bien, esos serían como los ritmos de paro cardíaco que podríamos encontrar al hacer una monitoría electrocardiográfica y tener que interpretarlos. Los otros ritmos que ya tienen actividad cardíaca y que tienen específicamente respuesta en el pulso, que podemos encontrar en un momento dado, pues una taquicardia sinusal,
que ya lo vimos específicamente también, que generalmente las taquicardias inusuales, la mayoría de causas son extracardíacas. Vamos a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto y es lo mismo que vamos a ver en el trazado electrocardiográfico del monitor electrocardiográfico, pero generalmente estas taquicardias tienen causas que pueden ser extracardíacas, o sea, están fuera del corazón, entonces siempre requeriremos un examen muy completo del paciente que no vaya a tener causas que explicar que el paciente, por ejemplo, está perdiendo líquidos de tipo gastrointestinal, de tipo, ¿cierto? O que tenga trastornos de oxigenación, entonces causas de tipo respiratorio. Entonces, todos estos elementos tendremos que evaluar considerando la historia del paciente y considerando el examen físico de los órganos del paciente, los sistemas. De la taquicardia auricular también multifocal, en esta pues va a haber digamos, una inestabilidad específica de la aurícula. Entonces vamos a observar en el trazado electrocardiográfico, si ustedes miran ahí las flechitas, van a observar que hay unas ondas auriculares, no se pueden considerar ondas P, sino ondas auriculares de diferentes tamaños, de diferentes amplitudes, de diferentes alturas, o sea, diferentes anchuras y de diferentes alturas, que no, la una no se parece a la otra, no se parecen las unas a las anteriores. Y esto es por inestabilidad de la aurícula. Generalmente esto se produce en trastornos de tipo electrolítico, en trastornos de tipo de oxigenación del paciente, entonces indican que hay una gran inestabilidad de la aurícula, razón por la cual en estas arritmias también hay que buscar causas que tengan que ver desde el punto de vista metabólico, electrolítico, de oxigenación. Entonces, en estos casos, pues hay que considerar esta posibilidad y tener como en mente siempre el elemento de que estas causas fuera del miocardio pudieran ser las desencadenantes de este tipo de arritmias. La otra arritmia que puede cursar con taquicardia es la llamada flúter auricular o aleteo auricular. Esta arritmia llamada aleteo auricular o flutes auricular se parece mucho a esa imagen digamos, en serrucho o en sierra que se produce. Y siempre que ya la vimos también con relación a las arritmias que se presentan en el curso de electrocardiografía, vemos que se presenta con bloqueos. Entonces, hay ondas en sierra o en serrucho, 2, 3, y una que se conduce y que produce una contracción ventricular. Entonces, siempre va a ser con bloqueo de 3A1, con bloqueo de 2A1, dependiendo de las ondas P que se bloquean y que posteriormente continúan con la contracción ventricular. Entonces, estas ondas generalmente se asocian más a trastornos que tienen que ver con medicaciones que se le administran a los pacientes, como es el caso del digital, por ejemplo, el caso de los derivados digitálicos, que específicamente pueden tener una sobreacción sobre el miocardio y entonces se presentan este tipo de arritmias. La fibrilación auricular, también cuando hay gran dilatación auricular, se asocian específicamente a este tipo de arritmias. Recordad que la estenosis mitral es una de las causas más importantes de esta arritmia. Y entonces vamos a observar una serie de arritmia rítmica, donde vamos a observar diferentes, digamos, contracciones auriculares y vamos a observar un ritmo de base de ondas de fibrilación y vamos a tener una frecuencia que es variable, una frecuencia de los latidos cardíacos que es variable. Ya hicimos el ejercicio, entonces al ser variable y no tener digamos, una frecuencia cardíaca simétrica o regular, entonces siempre uno sospecha que trata de una fibrilación auricular y recordar que esta fibrilación auricular pues organiza el gasto cardíaco, o sea que puede meter paciente en falla cardíaca. También esa fibrilación auricular específicamente nos va a derivar en que a nivel de estas aurículas hay éstasis de sangre, pueden crearse trombos. Entonces esta arritmia va a causar con trombosis, sea in situ o a distancia o a nivel del cerebro, entonces va a ser una se le ha llamado a esta arritmia el asesino oculto. El asesino oculto es dependiente específicamente de esto. Por eso estos pacientes, cuando presentan este tipo de arritmia y es crónica, pues deben permanecer anticoagulados.
Las otras arritmias, soporte vital básico, tenemos la taquicardia de la unión. Vemos aquí, el complejo QRS y vemos las ondas P del complejo. Decíamos que cuando no se producen que debería estar la P del QRS, y cuando la P, que no es P, precisamente la contracción en el nodo de la unión, o sea, el nodo auricular, entonces se va a hablar un ritmo, y este ritmo no es tan eficiente a veces como el ritmo sinusal, pero eventualmente puede en un momento dado asumir el control y podría dar una frecuencia que mantuviera por vista fisiológico el gasto cardíaco límite en un paciente que está. Este ritmo o taquicardia de la unión también lo podemos observar y debemos diagnosticarlo cuando vemos que la P, o la que asumimos que es una P, se coloca detrás, o sea, delante del complejo auriculoventricular. Muy bien, seguimos. La taquicardia ventricular monomorfa, esto ya son taquicardias que pueden cursar o no con taquicardia ventricular. Vemos que es un complejo ventricular, ¿cierto? Que tenemos aquí el complejo ventricular, ¿cierto? Bien. Hay complejos QRS anchos con ondas T de básicamente ondas T y unos complejos mayores de 120 milisegundos. Cuando vemos estos complejos, entonces hablamos de una taquicardia ventricular monomorfa cuando todos los complejos ventriculares son iguales. Este puede cursar con pulso, como podría cursar sin pulso o con déficit de pulso, como se llama vulgarmente. Polimorfa quiere decir que estos complejos ventriculares tienen diferentes formas. Entonces, son polimorfos. Aquí vemos que tienen diferentes formas, hay unos grandes, más anchos y otros menos anchos, y está uno al lado del otro. Entonces, esto también, la taquicardia ventricular polimorfa, también se puede presentar, esto produce déficit de pulso y puede preceder específicamente a una fibrilación ventricular. Entonces, en este caso también se consideran taquicardias que pueden ser sin. Y la de puntas torcidas, ya la hemos visto, tiene la característica de es como si fueran dando vuelta los complejos ventriculares, ¿cierto? Vemos una primera fase A, una segunda fase B, que parece que estuviera torciéndose, y una fase C se torció hacia arriba, entonces por eso se ha llamado taquicardia de puntas torcidas. Diferencia con la anterior taquicardia es que esta se maneja de una manera diferente a la anterior, que se maneja con defibrilación o con fibrilación eléctrica. Esta se maneja con sulfato de magnesio. Tenemos otras taquicardias que dependen específicamente de vías o de haces anormales entre la aurícula y el ventrículo. Una de ellas es el Wolff-Parkinson-White. Se manifiesta con un AR corto, delta inicial antes del complejo QRS, que hace que el complejo QRS sea ancho. Entonces, esos dos componentes del PR corto y la onda delta inicial hace sospechar que hay un haz entre la aurícula y el ventrículo, el haz de Ken o el haz de Mahey, el haz de Ken que se ha asociado con esto. Y entonces estas taquicardias hoy en día terminan en electrofisiología y hoy en día se puede hacer específicamente, estos haces se pueden identificar y se puede hacer ablación de estos haces y hoy en día se pueden curar este tipo de taquicardias al cortar estos haces anormales de la aurícula ventrícula. Bradicardia sinusal, cuando la frecuencia está por 60, mientras que el PR esté correcto, o sea, de 0,16 a 0,20. El PR, si lo medimos, aquí en este caso es 1, 2, 3, 4, tiene 0,20, 0,16, perdón. Y la frecuencia cardíaca, en este caso, vamos a contar cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7. Entonces, entre 6 tiene 50 de frecuencia cardíaca, un poquito menos de 50 porque
tiene más de 6, entonces tiene entre 45 y 50 de frecuencia cardíaca. Entonces este paciente podemos decir que tiene una bradicardia sinusal. Muy bien. Bloqueo de primer grado, es decir, que el PR, ya lo hemos visto en el electro, en el taller de electrocardiografía, el PR es largo, tiene más de 20. Entonces, cuando el PR es mayor de ese 20, entonces considera un bloqueo AV de primer grado. Pueden estar asociados a pericarditis, a miocarditis y o a medicaciones que alteran la condición auriculoventricular, los betabloqueadores, los antagonistas del calcio. Específicamente son dos medicamentos que pueden actuar en la conducción auriculoventricular y pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta esos elementos. Y obviamente como manifestación inicial en un infarto inferior, por ejemplo, es posible que se presente también este tipo de bloqueos. El grado MOVITS 1, que el PR se va alargando, hemos visto en el taller de electro, el PR se va alargando, aquí se alargó más, aquí se alargó un poquito más y aquí se bloqueó la P. Y vuelve a empezar, PR corto, PR que se va alargando y nuevamente se bloquea. Este es bloqueo de segundo grado de tipo MOVITS 1. Y bloqueo de segundo grado MOVITS 2, en el cual pueden haber unas P's que no producen contracción ventricular y otras con PR normal que sí producen contracción ventricular. Entonces, no es progresivo, sino que se presentan intermitentemente bloqueos AB, ¿sí? Completos, y otros complejos que sí se produce de un PR o de una contracción ventricular adecuada. Pues no hay relación entre las P's y estas P solitas de aquí. Entonces tienen una frecuencia, en las R's. Entonces no hay relación, hay bloqueo de tercer grado. Las ondas P están a 50-55, por ejemplo, en este ejemplo. Y los latidos de escape ventricular regular a razón de 35 o 40. Entonces no hay una relación entre la frecuencia de las P's y la frecuencia de los latidos ventriculares. Bradicardias. Observamos aquí, por ejemplo, un PR con contracción ventricular, otro PR con contracción ventricular, pero la frecuencia es muy baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Entonces, si 300 entre 8 son como 40, menos de 40 de frecuencia cardíaca. Entonces, este paciente tiene una gran bradicardia, un ritmo sinusal, pero viendo ustedes esta espiga, si ven aquí esta espiga es de un marcapaso que se le pasó al paciente, que está estimulando el ventrículo, pero que no está produciendo el efecto deseado, que es específicamente un complejo ventricular que le indique que el marcapaso al estimular está produciendo una contracción ventricular efectiva. Entonces, para saber que está capturando, debe producir este tipo de imagen. Aquí estamos viendo la misma espiga del marcapaso, pero aquí estamos viendo una imagen de bloqueo de rama, que es la que uno esperaría cuando esa espiga, ese estímulo que se está produciendo con el marcapaso, produce una contracción ventricular efectiva. Entonces, en esta puede haber una bradicardia, pero fíjese que ya la bradicardia mejoró, porque aquí ya hay 1, 2, 3, 4, entonces serían 75 de frecuencia. Ya en este caso no habría bradicardia, porque el marcapaso lo tenemos ya fijado a una frecuencia de 35 latidos por minuto. Muy bien. Esto de alguna manera pues son los elementos que yo quería pues revisar en el día de hoy con ustedes para efectos para efectos de volver a analizar las arritmias como tal. En este momento son 11:26, yo quisiera saber si hay alguna pregunta pues con respecto a lo que hemos hablado, y si no pues pues seguir en los elementos de que ustedes pues se vuelvan más críticos con relación a que siempre que tengamos un paciente con cualquiera de los síntomas
que consideramos cardinales del aparato cardiovascular, la disnea, el dolor torácico, el síncope, la hipertensión arterial, eso de las valvulopatías, siempre en la falla cardíaca vamos a tener que tener como elemento de base la sospecha de que el paciente puede tener arritmias. Entonces, siempre se indica específicamente que todo paciente que tiene la posibilidad de un trastorno cardiorrespiratorio, inclusive, debe tener de base también el análisis de un electrocardiograma, que es el que nos puede ayudar a acercarnos más a las arritmias, que pueden estar agravando los cuadros, cualquiera de los cuadros como motivos de consulta del aparato cardiorrespiratorio. Entonces, si hay alguna pregunta, entonces quedo pendiente, ya estoy mirando aquí el chat, me pueden también pasar preguntas por el chat y yo las iré respondiendo. En este momento no tenemos sino 49 estudiantes, quiere decir que algunos renunciaron. Sala. Bueno, muy bien. A ver, de los que están, ninguno de ustedes relaciona a la revisión, a la sesión fiscal de... Hicimos un recorderis rápido de las arritmias más frecuentes, porque como tienen ya ustedes un curso de electrocardiografía, en el cual se les hizo una revisión muy pormenorizada de las principales arritmias, entonces ustedes ya tienen de una manera ese conocimiento, pues entonces en esta simplemente se les hace énfasis en que algunas de las arritmias pueden dar síntomas y los síntomas son dependientes específicamente, digamos, de la consecuencia fisiopatológica que sobre el gasto cardíaco puede tener la arritmia. El paciente puede no tener síntomas, pero en algunos casos va a tener síntomas si esa arritmia afecta el gasto cardíaco. Dice Alexander Camacho aquí en las preguntas. Entonces vamos a leer la pregunta de Sergio. Dice, doctor, no me quedó muy claro la manera en que el ritmo de paro cardíaco puede no llegar a producir pulso en AESP. Pues se produce simplemente el ritmo eléctrico. ¿Por qué no puede producirse? Si usted se imagina, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la hipovolemia, paciente en shock, ¿cierto? No hay volumen intravascular. Entonces el corazón sí puede, de alguna manera, digamos, se va a estimular el marcapaso, el nodo sinusal, y va a ver de alguna manera la actividad eléctrica se va a ver en el electrocardiograma. Pero ese corazón, como no tiene volumen, porque hay una gran pérdida de volumen, entonces no va a haber pulso. Entonces vamos a observar la parte eléctrica, observar en el programa, pero no vamos a tener pulso porque no hay volumen, porque ese volumen se perdió o se está perdiendo porque hay una herida o porque hay una gran pérdida de líquido, o porque hay una hemorragia de vías digestivas, es decir, porque hay una razón que está haciendo que el volumen, que es el otro componente de la presión, ¿sí? O sea, del gasto cardíaco tiene que tener volumen. Solamente quedó específicamente como manifestación de la actividad cardíaca, quedó la señal eléctrica del corazón que la estamos detectando con el electrocardiograma. Pero la parte del volumen no está presente, por lo tanto no hay pulso. Entonces, por eso se le ha llamado, cuando lo veamos, en ese caso, estas situaciones podemos ver lo que se llama una actividad eléctrica sin pulso. Manifestación, cuando es dependiente no tanto pues no es dependiente del aparato, digamos, eléctrico del corazón, no es dependiente del marcapaso del corazón, no es dependiente de la consecuencia de la contracción del corazón, que es la pérdida del volumen también, que es el otro elemento que se debe tener en cuenta cuando estamos mirando el gasto cardíaco. No significa, sino el volumen de sangre que maneja el corazón. Y si hay pérdida del volumen, pues solamente el corazón vamos a ver la actividad eléctrica, pero no vamos a tener pulso.
No sé si de esa manera queda claro el por qué en algunos casos, no es en todos obviamente, como ese que le pinto, se puede observar esa actividad eléctrica sin pulso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Estamos esperando más preguntas. Sergio Alejandro dijo, pues, parece que no hay más preguntas. Entonces los invito a que, me imagino que ya todos están cogiendo un electrocardiograma y ya no están tan temerosos de hacer una lectura del electro, porque creo que el ejercicio que hicimos con todos los grupos fue interesante. Yo creo que hubo bastante respuesta. La evaluación de ese taller estuvo, a mi modo de ver, muy satisfactoria. Entonces creo que sí hicieron lo necesario para interpretar un electro básico, y eso ya es la forma de empezar uno a utilizar el electro y a darle importancia a ese examen, que debe siempre considerarse una herramienta fundamental e indispensable en la evaluación semiológica del aparato cardiovascular. No hay duda de que el electrocardiograma es una herramienta rápida, es una herramienta útil y es una herramienta que debemos tener disponible permanentemente cuando estamos tratando de evaluar el aparato cardiovascular. Entonces, en este caso, las arritmias, que puede ser una de las formas, digamos, de justificar un electrocardiograma, aunque no es la única, debemos siempre tenerlo, debemos tener también como elementos de una arritmia pudiera empeorar una situación del corazón de diferentes tipos. Entonces los invito a que sigamos revisando electrocardiogramas. Les voy a pedir, antes de que se vayan la mayoría de los estudiantes, pedirle obviamente a Valentina que les transmita la posibilidad de que ya estamos haciendo la evaluación docente. Ustedes como estudiantes deben entrar a la página de evaluación y seguramente a la página de evaluación que tiene que ver con mi trabajo. Entonces les voy a pedir el favor, que eso nos lo solicita la universidad, de que ustedes como estudiantes me evalúen, porque ya estamos, imagínense que falta un mes para que se acabe el semestre. Entonces, en este momento lo único que yo les pido es que me ayuden con esa evaluación docente. Le pido el favor también a Valentina que le diga a todos los estudiantes del grupo de ustedes de Semio 2, que fue uno de los grupos que tuve a través de todo el semestre, que me evalúen, y eso me va a servir a mí pues para mejorar yo también, porque de alguna manera su opinión para mí es la más importante, la de ustedes es la más importante, con el ánimo de continuar tratando de mejorar pues estos ejercicios que hacemos con ustedes. Y entonces les ruego el favor de que entren a evaluación docente, y ustedes como estudiantes pueden entrar a la evaluación docente y pueden evaluar mi trabajo, el trabajo del doctor Jauregui, que es el que de alguna manera los estaba acompañando durante todo el semestre. No es que me estoy despidiendo, sino que desde este momento ya se habilitó esa tarea y ustedes ya tienen que empezar a hacer. Nosotros tenemos un último seminario la próxima semana, tengo entendido que es de infección de vías urinarias. Hoy se acaba las sesiones de cardiorrespiratorio, por lo menos lo que me compete a mí. Entonces, por esa razón me imagino que ya se habilitó la evaluación docente y porque ya nos falta más o menos un mes para acabar el semestre. Entonces, yo les agradecería muchísimo que ustedes ayudaran para que de alguna manera esa calificación docente nos ayude a poderles mejorar hacia el futuro todos estos componentes que tenemos con la parte de semiología. Elemento que les agradecería a todos para que entraran y nos evaluaran a nosotros los docentes y poder seguir mejorando para que ustedes puedan ser unos excelentes médicos el día de mañana. Muy bien. Todo el mundo diciéndome gracias, doctor. Les agradezco mucho todas las gracias y los invito pues a la evaluación y los invito a que nos sigamos, nos vamos a seguir viendo el próximo